Hola mis amores, muy buenos días. Quería darles la bienvenida a nuestro segundo periodo académico de Ciencias Naturales en grado cuarto. Entonces vamos, quienes ya tienen su libro, los invito a que puedan leer desde la página 17 en adelante el contenido y los temas que vamos a trabajar durante este segundo periodo. Va a ser un gran reto porque pues nos vamos a estar comunicando por medio de esta tecnología, pero yo sé que ustedes son muy pilos y vamos a poder sacar nuestro segundo periodo académico mientras nos podemos reunir nuevamente. Entonces los temas que vamos a ver se dividen en 5 grandes temas durante este segundo periodo, que son comprender cómo son las células, conocer la estructura de ellas, la clasificación, conocer también la clasificación de los seres vivos a partir de la cantidad de células, porque todo depende de la cantidad de células, y también identificar los niveles de organización de los seres vivos y nuestros 5 reinos en los que se clasifican, 5 o 6 reinos en los que se clasifican los seres vivos en dominios y reinos. Esos van a ser los temas que vamos a trabajar durante el segundo periodo. Y bueno, pues vamos a dar inicio con nuestro primer tema, que es acerca de las células. Ya sabemos que todos los seres vivos, todo lo que nosotros vemos, tanto plantas, hongos, animales, humanos, seres humanos, todos estamos constituidos por células. Es una unidad fundamental, funcional de todo ser vivo. O sea, todo ser vivo está compuesto por esta unidad que es supremamente pequeña, es microscópica porque no la podemos ver a simple vista, es demasiado pequeña, pero a pesar de que es pequeña cumple sus 3 funciones vitales. También se reproduce, también se relaciona con el medio y también cumple la función de nutrición, esas 3 funciones que son las vitales. Pero vamos a ver cómo se clasifican nuestras células. Como ya sabemos, nuestras células tienen unas estructuras en común. Todas las células tienen esta estructura en común, como ya lo sabíamos. Vamos a dar un pequeño recorderis. Entonces, la primera parte con lo que compone un ser vivo, entonces ya sabemos, es la célula. Muy bien. Ahora, ¿qué es la estructura fundamental de esta célula? La componen 3 partes importantes. La primera es la membrana celular, la que rodea y protege la célula, permite la entrada y salida de sustancias a ella. También tenemos el citoplasma, que es la parte gelatinosa donde están todos los organelos dispersos y están allí ubicados. Es una parte gelatinosa y está compuesta por azúcares, minerales, agua. Es gelatinosa, es aguadita, para que lo tengamos en cuenta. También tenemos un organelo que es el más importante, el núcleo. Todas las células tienen núcleo y este núcleo cumple la función principal de dirigir la célula y de mantener y tener el material genético que va a ser repartido cuando sea su división y cuando sea su reproducción. Y también tenemos lo que son los organelos, que son las diferentes funciones, así como en una empresa cumplen diferentes funciones cada uno, la secretaria, el rector, los alumnos, la profesora, todos cumplimos funciones específicas. Nuestra célula también tiene unos organelos que cumplen funciones específicas. Entonces tengamos en cuenta las 4 partes estructurales de la célula: una membrana celular, un núcleo, el citoplasma y los organelos. Entonces, muy bien, pero las células se clasifican en dos ramas supremamente importantes, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Estas células contienen una estructura, y unas células que tienen una estructura simple y una estructura compleja, que son y se clasifican en células procariotas y células eucariotas. Los invito a que nos concentremos en este video para que podamos aprender un poco más las características de cada una de ellas. Las células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea a la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse.
Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. Las células eucariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos, a su vez, forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Muy bien, interesante el video, ¿cierto, mis amores? Ahí vimos la clasificación de las células según su complejidad. Entonces vamos a hacer un recorderis. Tenemos dos, las células procariotas y las células eucariotas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos, como vimos en el video? En que una tiene su material genético bien organizado y la otra no lo tiene organizado, o sea, se encuentra esparcido por todo el citoplasma. Ellas son las células procariotas, que son generalmente de los seres unicelulares, de las bacterias, las archeobacterias, que son microorganismos que necesitan y que son muy sencillos, por eso son procariotas. Esa es la diferencia, son sencillos, ellos no tienen estructuras tan especializadas como lo cuentan las otras células. Entonces, para que tengamos en cuenta, tenemos células eucariotas y células procariotas. Las procariotas son las más sencillas, son las bacterias que cuentan con diferentes estructuras, también como cilios, que son unos pelitos que le ayudan a transportarse, a moverse dentro del medio para relacionarse, o cuenta con una colita, un flagelo para poderse también desplazar para ir a buscar su alimento o hacer las necesidades que ellas tengan. Y las células eucariotas se dividen en dos, la célula animal y la célula vegetal.
Esta célula animal tiene una estructura diferente a la célula vegetal y lo mismo sucede con la célula vegetal. Cuenta con unas estructuras que no tienen las células animales, por eso son diferentes y se clasifican las eucariotas en dos. Recuerden que las eucariotas son las que tienen su material genético bien organizado dentro de un núcleo, su material genético, y es de donde ella dirige la célula. Al tener ese núcleo las hace un poco más especializadas y más complejas. Entonces tengamos en cuenta, y el tema que vamos a ver hoy es esa clasificación y qué organelos compone cada una de estas células eucariotas y su clasificación. Entonces tengamos en cuenta, mis amores, que la célula animal cuenta con un organelo especializado que es los centriolos, que participan en la división celular. Y también en la célula vegetal contamos con dos estructuras especializadas. Tenemos los cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, contienen la clorofila y por eso dan el color verde a las plantas. Y también cuenta con otra estructura supremamente rígida y especializada, que es la pared celular. Esta pared celular lo que permite que estos árboles sean así de grandes y de rígidos, porque cuentan, aparte de su membrana, cuentan con algo adicional que la protege, que es la pared celular. Entonces eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, lo que vamos a repasar, recordando nuestras funciones de los organelos. Nos vemos la próxima clase para poder aprender un poco más sobre las células. Un beso, mis amores, nos vemos.